Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, nuevamente aquí desde Radio Dakota, comenzando este ciclo Los secretos de la Kabbalah, con Javier que me está acompañando aquí. Buenos días, Javier. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos en casa? Están seguramente atentos a nuestro programa, siguiéndonos clase por clase. Ya estamos en la sexta clase y siempre les recordamos a nuestros oyentes, más allá que hayan escuchado los programas, bajar los programas anteriores, recordar, porque hay mucha información muy importante que puede servirles para aplicarla en sus vidas y seguir creciendo y mejorando el día a día. Hoy tenemos un programa... ¿Cómo hacen para bajarlos? Bueno, eso es lo que no dije. Pueden ingresar a www.kabbalahaplicada.com. Hoy voy a nuevamente a deletrear cómo escribimos Kabbalah. K-A-B-A-L-A-H y la palabra aplicada.com. También pueden escribirnos a info@kaplicada.com, seguir mandándonos consultas, seguir mandándonos preguntas y seguimos incorporando esas preguntas a nuestras clases para poder ir respondiéndolas. Les decía que venimos haciendo un ciclo de enero de nuestras clases, venimos llevando información importante a nuestros oyentes y dejamos cosas importantes. En la última clase dejamos algo fuerte, como para la mañana, pero no puedo dejar de retomarlo. Hablamos de bueno y malo no existe, hablamos de este oponente que puja en nuestras mentes y nos lleva a elegir esto que no queremos pero que volvemos a caer. Hablamos de este lugar puntual que suele ser la energía poderosa y vos dijiste, Javier, lo más cercano a esa energía es el orgasmo, que pese a que uno siente que es poderoso, todavía se siente a veces menos poderoso que la luz verdadera, que el mundo real. Estar completamente unido, cuando la luz y la vasija están completamente unidos. Quiero dejar hacer un pequeño paréntesis. Hubo gente que nos mandó, siempre hay gente que nos manda mails felicitándonos y agradeciendo por las clases, pero hubo un mail específico de una persona que le causó cierto conflicto esto de que no hay bien y mal, de que hablamos de Kabbalah, que supuestamente tiene alguna relación con... la filosofía judeocristiana, donde tenemos mandamientos y no harás esto, no harás lo otro, no matarás, no robarás, ¿sí? Y la pregunta era, ¿qué quiere decir? Que hay algunas personas que para quienes está bien matar. Es muy buena la pregunta, porque seguramente debe haber muchas personas que también se hacen el cuestionamiento. Esta persona se tomó el trabajo de escribirnos un mail al respecto. Nosotros entendemos a través del estudio de la Kabbalah que ese libro que se conoce como el libro, ¿sí? el Antiguo Testamento, la Biblia, es un código. Y si bien puede ser utilizado como una herramienta para programar leyes de convivencia social entre los seres humanos, también es importante saber que cuando fue escrito, esa no era la intención. Cuando aparecen en la Biblia estos 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás lo que tiene tu prójimo, todo este tipo de estos no harás tal cosa. Y parecerían ser cosas que están bien y cosas que están mal. Pareciera que unas están bien, otras están mal. Que contradice esto que decimos, no hay bien y mal. Nosotros entendemos que toda la creación, todo el mundo es energía. Sabemos que la esencia de todo lo físico que vemos es la parte espiritual, y esa parte espiritual es energía. Y esa energía, como toda energía, tiene distintas frecuencias, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Qué sé yo, en algunos países la energía eléctrica se distribuye al usuario en 110 y 60 Hz, en Argentina en 220 y 50 Hz. Hay distintas, la fuente es la misma, ¿sí? Pero hay distintos voltajes, distintas frecuencias en el plano en el que nosotros vivimos, donde en realidad todo es energía y solo menos de un 1% es materia. Lo que determina y el trabajo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos tratando de explicar con proactivo, reactivo,
el espectro que hay entre el bien y el mal, que en realidad es luz y oscuridad, porque bien y mal en el 99% en el mundo infinito no existían, solo había luz y después se creó la ausencia de luz en ese espacio entre la luz y la vasija, ¿sí? Que es donde lo que dio lugar a nuestro plano físico, nuestro mundo físico. Lo que hay es luz absoluta o la ausencia de luz. Otra forma de traducir esto es energía de la más alta vibración posible y energía lo más de la vibración más baja posible, que sería la ausencia de luz. Nunca hay una absoluta ausencia de luz, ¿sí? No existe realmente la absoluta oscuridad. Entonces, ¿a dónde estoy yendo con esto? Cuando hablamos de preceptos y ser proactivo, reactivo, que esto sí existía en el mundo infinito, la conciencia de la luz, proactividad, creador, y la conciencia de la vasija, que era recibir reactivamente sin ningún tipo de libre albedrío y ser creación, no creador. Y nosotros decimos que existe este espectro. La energía de la vasija, vacía por decirlo de alguna forma, es de baja vibración. Parecerse a la luz, parecerse a Dios, y en el camino del crecimiento espiritual, tiene que ver con elevar el nivel de vibración de nuestra existencia, de nuestro alrededor, y como en el plano espiritual los opuestos se alejan y los similares se atraen, de la misma forma, perdón, de la misma forma que la persona trata de parecerse al Creador, trata de parecerse a la luz, y de esa forma eleva su rango de vibración de su propia energía y se atrae con el Creador, de esa misma forma, todas aquellas cosas a nuestro alrededor que son de alta energía, que son más espirituales, más cercanas a la energía del Creador, también son atraídas a nosotros. Para que una persona pueda matar a otra persona, requiere de una tremenda cantidad de energía de lo que se llama el bajo astral o los niveles de vibraciones inferiores, con lo cual la persona tiene que estar en un muy bajo nivel de vibración para ser capaz de matar a otra persona, ¿sí? Físicamente. Lo mismo con robar, lo mismo con todos estos: no robarás, no harás esto, no harás lo otro. El día que se reveló en el monte Sinai esos 10 mandamientos, lo que se reveló fue un paquete de energía que el Creador puso sobre la tierra, y básicamente lo que les dijo a las personas es: si estás en este nivel de energía, si te mantenés conectado a esto, ¿sí? A este libro, por ejemplo, la Torá o la Biblia del Antiguo Testamento, pero no a las escrituras, sino a la energía que canaliza, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no vas a poder siquiera hacerlo. Una persona que está vibrando en ese alto nivel de vibración, no le es imposible matar a otra persona. Siguiendo la pregunta de esta persona que nos escribe por mail, y entendiendo que no hay bien y mal, pero tratando de responder su consulta, entonces, ¿por qué es baja vibración matar? No está mal, pero ¿por qué es baja vibración entonces? ¿Por qué no es...? A ver, porque en realidad distingue, sí, porque apaga algo, porque... A ver, primero que nada tenemos que entender que la vida y la muerte es algo circunstancial de esta pequeña existencia física en este mundo, muy sumamente finita. Dicho así, sí, aunque en realidad nos afecta porque los sentimientos claro, nos agobian en este sentido. Sí, absolutamente. Y yo sé que es difícil escuchar esto y decir, porque la persona que perdió un ser querido no tiene baja, apaga la radio y dice, no, dice estos tipos están locos. Exacto. Ahora, en el plano real, ese familiar no muere. La muerte en realidad no existe. La muerte es una ilusión.
el crecimiento espiritual quita los velos del pensar que la muerte existe, y cuanto más espiritual es una persona, cuanto más alta es su vibración, más capacidad tiene de conectarse con ese ser querido, más allá de que ese ser querido esté ahora ocupando un cuerpo o no, porque lo que sucedió cuando esa persona murió es que ese alma, que era pura alta vibración, se libera de la esclavitud de ese cuerpo y en realidad está disponible para cualquier persona en cualquier lugar. ¿Sí? A diferencia de que si tu familiar vivía en Europa, vos para verlo y para estar con él y compartir tenías que viajar, hacer un viaje, comprar un pasaje, días, esto y lo otro. En el momento que en el plano verdadero, en el plano netamente espiritual, y no todo, y no es... y no vayan a pensar que bajo ningún punto de vista, porque lo estoy diciendo, yo pueda llegar a estar en ese plano, pero el camino hacia donde estamos tratando de ir es ese lugar en donde nuestra conciencia nos permita reconocer siempre la energía interna de las cosas y conectar con ella sin la necesidad de lo físico, sin la necesidad del cuerpo. ¿Sí? Siempre oímos estas frases: los seres queridos están con nosotros. Si cuando son estas frases de consuelo armadas que se le da a una persona que ha perdido un familiar. Sin embargo, es así. La mayoría de la gente no conecta con eso porque cae en un proceso de victimización donde sienten que el mundo o el sistema es injusto. ¿Sí? Que cómo puede ser que esta persona, que en los ojos de esa persona era tan bueno, muriera tan joven. Y el muriera tan joven, algunas personas los dicen hasta cuando muere alguien a los 80 años, porque es relativo no de la persona que murió, sino del nivel de conciencia y de espiritualidad que tiene el que se queda atrás. ¿Sí? El que se queda atrás, si entiende que de repente la razón por la cual esa persona se fue es porque es el momento de que esa persona haga un cambio, vuelva a reencarnar en una nueva posibilidad de vida y demás, hasta debería de estar contento. Pero nosotros siempre partimos desde el egoísmo de lo que yo pierdo, no de lo que se lleva el otro. Absoluto. Entonces, ¿existe el bien y el mal? ¿Está bien matar? No, no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque es lo más lejano posible a lo que queremos ser, a la luz. ¿Sí? El está bien o está mal es un concepto mundano, ¿sí? Pero en lo espiritual, conectar con la energía de la muerte, de matar, de robar, es estar parametralmente opuestos a donde está la luz. ¿Sí? Porque si pienso que necesito sacarle el dinero a otra persona sin ganármelo y esa es la fuente de mi sustento, estoy diciendo, ni siquiera creo que hay un sistema en donde, olvídate de pensar creo en Dios o creo en una energía superior o en vibraciones o en luz o en lo que sea, ni siquiera creo que me lo puedo ganar. ¿Sí? Tengo que salir a quitárselo a otra persona que se lo ganó, con lo cual, si estás en este nivel, en un camino espiritual, tal cual como dice la Biblia, no matarás, no robarás. ¿Sí? No porque te lo estén ordenando, no lo vas a poder hacer, no va a ser compatible con tu energía. No vas a poder conectar con esas energías bajas, digamos, esas frecuencias que te pueden llegar que podrían llegar a llevarte a ese plano. Okay. Sin embargo, esto nos lleva al verdadero tema de nuestro programa de hoy. Existe la tentación de robar. Existe la tentación de no solo mirar y desear la mujer de tu prójimo, sino de tener una relación con ella. ¿Sí? De querer el auto, la casa. El mandamiento es mucho más largo. Por alguna razón la Iglesia Católica se encargó de dejarlo solo en no desearás la mujer de tu prójimo, pero cuando uno lo lee en el hebreo original en el Antiguo Testamento dice no desearás la mujer de tu prójimo, su casa, su burro, todas sus pertenencias. Bienes. ¿Sí? En algún momento tendremos alguna clase aquí en la cual hablaremos específicamente del por qué no, porque este mandamiento de no desear lo del prójimo tiene que ver específicamente con una capacidad que tiene la conciencia humana de limitar o de hasta
no quiero utilizar la palabra matar, pero de eliminar la energía interna que tienen las cosas que no le pertenecen y las tiene otra persona. Pero es lo que mucha gente le llama mal de ojo. Pero lo vamos a hablar en otro momento. Decías, existe la tentación. Existe la tentación, ¿sí? De repente, y existen todos los niveles. Porque no matarás a otra persona, pero sí matarás a un mosquito, ¿sí? No robarás un banco. Pero una estampilla que solo vale, no sé, 50 centavos, un peso de mi trabajo, aunque yo no la pagué, pero ¿sí? Pareciera que todos estos supuestos mandamientos de la Biblia constantemente nos bombardean en distintos niveles. Está el tipo que roba bancos, o roba a mano armada, o roba en la calle, ¿sí? a celulares, a gente que va caminando. Y está el tipo que piensa que no roba porque no está la persona enfrente a quien robarle, pero roba útiles de la oficina, cosas que son de poco valor, ¿sí? Y en realidad hay que preguntarse si está la persona robando o no. Si para el crecimiento espiritual, si para el cosmos, donde todo tiene luz infinita, si no vale igual una lapicera de plástico, ¿sí? De estas que usábamos en la primaria, o un reloj de oro. Tal vez en el plano físico aquí le demos distintos valores, pero si entendemos que adentro hay luz y es luz infinita, si hay una energía dentro de esos objetos, tal vez sea lo mismo robar un banco que robar un lápiz, una estampilla, algo, porque lo necesitaba, ¿sí? Entonces, existe en el ser humano esta constante tentación de hacer aquellas cosas que son de baja vibración. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde sale esto? En nuestro siguiente bloque vamos a hablar otra vez de ese oponente del que hablamos la semana pasada y cómo juega con nosotros y cuál es nuestro trabajo para con él y para con nuestras vidas. No se vayan de allí, en unos minutos ya nos encontramos desde aquí, de Los Secretos de la Kabbalah, en Radio Dakota 104.7. Y retomamos nuevamente nuestro segundo bloque de nuestro programa Los Secretos de la Kabbalah, aquí en Radio Dakota. Estábamos desarrollando algo interesante, no queremos dejarlos demasiados pendientes. Si recordaron de ir a buscar alguna lapicera y algún papel para tomar nota, más allá de que después se escuchan los programas, es interesante porque siempre damos algunos puntos para que tengan al tanto y hagan un seguimiento. Sobre todo cuando tengan la lapicera en la mano, hagan memoria si la que sea de ustedes. Si la compraron, si la regalaron. Está bien eso. Decíamos, Javier, la tentación constante que está ahí a la mano. ¿Está mal que haya tentación? No está mal. Es una constante. Y no solo eso, hay algo peor todavía. Una de las de los delitos, ¿sí?, más penados socialmente es la mentira, ¿sí? Si nos ponemos, en realidad en ningún lado dice, hay un mandamiento que dice no te levantarás falso testimonio. Otra cosa que hablaremos en algún momento, que se llama en hebreo lashon hara, que es el efecto que tiene hablar mal de otras personas, y ya en algún momento también tocaremos sobre ese punto. Pero no hay nada que diga no mentirás. De hecho, hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde incluso hay un lugar en donde claramente Dios le miente a Abraham. Sara hace una cosa, Abraham se enoja porque piensa que Sara se rió no voy a entrar en los detalles, y Dios sale a defenderla a Sara y le dice a Abraham que hizo tal y tal cosa, y las escrituras muestran que es mentira. Y pareciera como que este Dios que habla con Abraham y Sara miente para que haya, digamos, paz en el hogar. Sin embargo, una de las cosas que más nos molestan en el trato con personas en nuestra vida diaria es el tema de las mentiras. Tenemos es algo que es, por ahí si alguien se llevó una lapicera, esto, lo otro, decimos, vivo comprando lapiceras y todos se las llevan, pero no lo condenamos como algo terrible. Ahora, me mentiste y
faltaste a una promesa y es distinto. En Kabbalah hablamos mucho de el principio de la resonancia, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hay, y es específico a las vibraciones, dos objetos que tienen, por ejemplo, dos transformadores, yo hablo ya los oyentes se habrán dado cuenta que algo tengo que ver con temas de energía eléctrica, porque, por ejemplo, dos transformadores eléctricos, si son exactamente iguales, existe la posibilidad de que se acoplen y que la vibración de uno que está encendido haga empezar a vibrar al otro, ¿sí? Por ser del mismo tamaño, de la misma forma, y empieza a generar, a veces se generan armónicas que son sumamente destructivas, ¿sí? Si se acuerdan cuando éramos chicos en la escuela que teníamos el triángulo ese es uno de los instrumentos que nos hacían, teníamos los toc-tocs, y había un triángulo de metal que estaba colgado de un hilo y uno le pegaba. Nunca entendí el propósito musical que tenía pero sí tiene un propósito ilustrativo a la Kabbalah. Si uno agarra dos triángulos iguales y los enfrenta y toca uno y luego le pone la mano para cortar la vibración, se va a dar cuenta que el que está opuesto sigue vibrando. Uno no lo golpeó, pero al ser el sonido que sale de ahí de una cierta frecuencia y pegar contra algo idéntico, genera resonancia, ¿sí? Ni hablar cuando tocas los dos y esas ondas se encuentran, hay lugares en donde se neutralizan totalmente, donde desaparece el sonido, ¿sí? Y otros lugares donde se empiezan a formar vibraciones armónicas. Lo mismo sucede en nuestra energía. Este tema de la atracción hacia las cosas que vibran, por ejemplo, la alegría es una alta vibración, la tristeza es una baja vibración. Cuando la persona está triste, es común que se le acerquen y se le peguen cosas que lo hagan más triste, que lo pongan más triste. Si la persona está alegre, seguramente va a estar prestando atención a ciertas cosas que lo van a poner aún más alegre. Y esto tiene que ver también tiene que ver un poco con el tema de lo que se habla hoy tanto de las leyes de atracción, que en algún momento también hablaremos cabalísticamente cómo es que realmente funciona el tema de las leyes de atracción. Pero lo que sucede es que se crea resonancia. Entonces, ¿por qué no me molesta tanto que alguien se lleve la lapicera, pero sí me molesta tanto de repente que me mientan? Si eso es lo que me sucede es porque generalmente miento, ¿sí? Cuando esa vibración pega contra mi persona, si yo no tuviera de eso mismo, pasaría de largo. Pero como encuentra, o digamos que un triángulo igual en la persona que está enfrente, empieza a resonar. ¿No deberíamos verlo en absoluto eso? ¿Debería pasar de largo? ¿Debería ser algo que uno, digamos... Sí, no debería de molestarme en lo absoluto porque es un tema de esa persona y su corrección y su trabajo espiritual. Pero uno descubre que el otro está diciendo una mentira porque la estás viendo. Sí. Y tal vez habría una manera de verlo, pero que no me afecte. A lo mejor indicar, mirá, esto es... Depende del nivel de... Sí, uno no puede dejar de ver esto que uno... No se trata de que no lo deje de ver. Se trata de qué es lo que te produce internamente. A eso me refiero. ¿Viste con los chicos, con los hijos? Sí, con los hijos. Uno sabe que te están mintiendo y a veces hasta te da risa. Claro. ¿Sí? Porque no tiene la misma intencionalidad que la mentira que por ahí tiene un adulto, que sí genera resonancia con la tuya. Ahora, hay gente, por sobre todo la gente que más conflicto tiene con este tema de me prometió y no lo hizo, dijo que fue así y no fue así, es gente que es sumamente correcta en cuanto a decir las cosas precisas y en no mentir. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo es que
Porque generalmente el que toma una postura, el que dice, me molesta la gente que llega siempre tarde, es el que siempre llega temprano. El que siempre llega tarde no le molesta que el otro. Entonces, ¿cómo es esto de la resonancia? ¿Por qué a este tipo que siempre llega temprano le molesta que el otro llegue tarde? Porque el cosmos y nuestro crecimiento espiritual no juzga solo nuestras acciones para con otras personas. El principal plano de trabajo espiritual, dijimos, es nuestro ser, es nuestra conciencia. Ese pensamiento que nos bombardea y todo esto no ocurre en la mente del otro. Si sí ocurre, ocurre con sus temas. En mi cabeza ocurre con mis temas. ¿Por qué? Porque el principal plano de trabajo espiritual y de conflictos y de batallas y de lucha por mi crecimiento espiritual ocurre en mi conciencia. Con lo cual, si yo me miento a mí mismo, por más que yo no le mienta a los demás, seguramente voy a tener mucho más afinidad y vibración igual que con el mentiroso por mentirme a mí mismo. Si yo me prometo a mí mismo que me voy a levantar 1 hora antes y voy a ir al gimnasio y después me levanto media hora más tarde y no cumplo, pero yo soy para con los demás sumamente estricto en que si digo voy a estar a las 5, estoy a las 5 y voy a hacer esto, lo hago, pero no lo hago conmigo mismo. Por eso me molesta tanto a las personas que faltan a sus compromisos, porque el principal compromiso que yo tendría que tener, que es para conmigo, ¿sí? Para mi crecimiento espiritual, para bajar de peso, para dejar de fumar, para lo que sea, no lo cumplo. Me lo prometo, lo digo, me miento, ¿sí? En el plano espiritual no hay diferenciación entre lo que yo hago conmigo mismo y lo que hago con otras personas, porque para el 99% no existen otras personas, solo existe la luz y la vasija, y nosotros somos todos parte de la vasija. Entonces, el primer lugar que hay que empezar, en donde hay que empezar a trabajar si uno realmente quiere utilizar esto que estamos enseñando, ya vamos por la 6ª clase, si quiere llevarlo a que prácticamente genere cambios positivos en su vida. Y mucha gente nos dice, ¿para qué necesitamos toda esta explicación y saber que el mundo infinito, que esto, que la creación, cómo fue? Es todo interesante, pero ¿cómo me sirve a mí en mi vida? Dame las fórmulas, dámelas. Con Kabbalah no es así. Nosotros no damos fórmulas mágicas porque no conocemos la corrección de cada ser humano. Nunca podemos decir, hace tal y tal cosa. No, uno no sabe lo que es proactivo y lo que es reactivo para otro ser humano. Entonces, es importante entender e internalizar cuál es el propósito de nuestro paso por este mundo. ¿Para qué estamos acá? No estamos acá para una misión específica, para descubrir la cura del cáncer, no. Tal vez en el proceso de nuestro trabajo espiritual descubramos la cura del cáncer. Hagamos un gran negocio, seamos el inventor de algo, tengamos una vida... Todo eso está muy bien, pero nuestro propósito es aprender a parecernos a la luz, aprender a ser proactivos y no reactivos. Con lo cual yo no puedo decir qué es lo que está bien o lo que está mal en otra persona porque no sé qué es lo que en su mente le produce ese instinto animal, ese instinto de individualización que dijimos que es del animal y no del ser humano, y no la capacidad de ver el sentir de otra persona y salir corriendo a suplir las necesidades de otro. Yo no lo puedo saber. No importa que tan elevado un maestro espiritual pueda llegar a ser, y bajo ningún punto de vista estoy diciendo que yo lo sea, pero muchas veces salimos a buscar grandes maestros, gente que nos ilumine, gente que nos dé las grandes respuestas. No la van a tener. Es más, si alguien te está diciendo que tiene las grandes respuestas, desconfía, porque las respuestas las tenés vos. No pueden estar afuera, porque otra persona afuera no sabe lo que a vos te genera reacción. Hay gente que uno los ve y dice, qué bárbaro, qué conducta que tiene, mirá,
comió la ensaladita y comió y pasó los postres y no comió el postre de chocolate, pidió la ensalada de fruta, y uno dice que, y tal vez es simplemente la naturaleza de la persona. Esa persona no está siendo proactivo porque cuida su salud. No hay ningún esfuerzo detrás, tal vez, y tal vez está propiamente llevada por su propia conciencia de esa manera. Y no está ganando nada a cambio. Y tampoco está mal. No, ni uno ni otro está mal tampoco. Tal vez esa persona que está mirando está deseando ese comportamiento, esa rutina, ese alineamiento, y observa eso con las ansias de que eso está bien y que él no está logrando afinarse con ese aspecto. Si bien decíamos recién, Javier, que no hay fórmulas, no hay una respuesta directa que deje claro que el otro debería ser como si fuese tomar una pastilla que cure ciertos aspectos. En Kabbalah estudiamos y aprendemos que es más simple todo. Sí. Es mucho más sencillo de lo que uno imagina. Uno justamente imagina grandes respuestas o la pregunta y la respuesta exacta que haga que yo pueda decidir, porque ahí uno complejiza las cosas de una manera, y sin embargo sabemos que es más simple, porque la luz es simple. Entonces, si uno está en grandes conflictos y quiere entonces entender cómo aplicar Kabbalah, esa simpleza, ese aspecto, para decirlo de alguna manera, con alguna palabra que se entienda, fácil, que permita, de vuelta, no la fórmula, pero sí entender... Sí, entiendo. De hecho, hay una especie de fórmula, y acá vamos. Ese gran problema que la persona tiene, yo siempre hago el análisis de un proyector de diapositivas. En este mundo, al igual que en el 99% en el mundo del Ein Sof, lo único que realmente existe es la luz, con lo cual la luz es lo que le da existencia a lo físico. Ese caos, ese problema con el socio, con el gerente, con el tío, la tía, ¿sí? Ese caos en la vida de la persona no pudiera existir si no se alimentara de luz. Requiere de energía para existir. ¿De dónde la saca a la energía? Si es mi caos, si yo estoy afectado por ese caos, la saca, yo se la estoy dando. Es como un proyector. La película, el pedacito de celuloide que tiene la imagen es 35 milímetros, ¿sí? Un pequeño cuadradito de celuloide, pero tiene una lámpara potente que hace que se vea como una gran imagen. Si yo le saco la luz, le saco la energía, vuelve a ser un pequeño cuadradito de celuloide de 35 milímetros. Entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo le estoy dando energía a ese caos? Mi reactividad. El proceso mediante el cual todo lo físico, ¿sí?, todo lo que nos limita de la fisicalidad, ¿cuál es la particularidad de los electrones en el átomo que mantienen toda esta estructura molecular física pareciendo que son cosas sólidas? Su reactividad. Es un proceso reactivo constante. El átomo no tiene conciencia y piensa, ¿hago que giren o que no giren los electrones alrededor del núcleo? ¿Sí? ¿Sostengo mi estructura para hacer una mesa o una silla o cambio? No hay conciencia porque no hay libre albedrío. El ser humano sí tiene esa capacidad, ¿sí?, de reprogramar. ¿Cómo lo hace? Cada vez que se presenta ante él una posibilidad de ser proactivo. En el próximo bloque vamos a hablar de una fórmula. ¿Cómo se hace? ¿Cómo identifico qué es lo que le da luz o energía a mi crecimiento espiritual y qué es lo que le da luz al oponente? Porque esa voz en mi mente, la de la tentación, cada vez se hace más grande, ¿sí? Si no la ataco, si no la neutralizo, cada vez se hace más grande. Y vamos a ver también de dónde vienen los pensamientos, de dónde viene este bombardeo de pensamientos que creemos que nuestra mente los piensa, pero si somos sinceros con nosotros mismos, son difíciles de controlar. No se muevan de ahí, ya estamos regresando aquí desde los secretos de la Kabbalah en Radio Dakota 104.7, llevándoles el ir respondiendo. Venimos desarrollando profundamente esta sexta clase, bueno o malo, existe el bien y el mal,
nuestro oponente allí en nuestra mente, dándonos constantemente desafíos, nos tienta hacia espacios que luchamos por no acceder y seguimos cayendo. Y recién desarrollaba, Javier, ¿de dónde vienen los pensamientos? Una fórmula proactiva. ¿Cómo llevarías esto al plano práctico para nuestros oyentes? La primera pregunta que hay que hacernos es, ¿realmente controlamos nuestros pensamientos? Más aún, ¿realmente nosotros pensamos nuestros pensamientos? Hay un proceso en el cual nosotros decimos, bueno, voy a pensar tal y tal cosa, tal vez nosotros controlamos nuestro pensamiento cuando se trata de soñar despiertos. Uno empieza a imaginar una situación, me voy a ir de viaje, empiezo a pensar cómo va a ser, veo imágenes. Los recuerdos tal vez son una forma de activamente utilizar el pensamiento. Más allá de que la mayoría de las veces, sobre todo los recuerdos, es una forma que también el oponente tiene para mantenernos fuera de la realidad, ¿sí? Mientras pienso en lo que pudo ser o en lo que fue el pasado y lo que va a ser el futuro, no tengo la mente en el único momento en el tiempo que existe, que es ahora, ¿sí? Por eso el poder de la hora. Los cabalistas nos enseñan que en realidad nosotros no pensamos, ¿sí? Si bien hay mucha gente que aparentemente... Estamos en lo correcto y esto está sucediendo desde que el mundo es mundo, Javier. Nosotros no pensamos, nosotros recibimos pensamientos. De hecho, el lugar físico en donde existe la conciencia, la Kabbalah dice de que no es en el cerebro, ¿sí? Después en algún día lo iremos a desarrollar. Pero nuestro cerebro, nuestra capacidad supuesta de pensar, no es otra cosa más que un receptor. De la misma forma que las personas hoy que están escuchando Radio Dakota están con una radio enfrente de ellos, con el dial en 104.7. O desde la web. Sí, pero el que está en la radio podría estar, o el que está en la web podría estar en otra página web. El que está en la radio, lo único que tiene que hacer es mover el dial. No lo hagan para probar a ver si esto es cierto, por lo menos no ahora. Mover el dial y va a cambiar a otra radio. Ahora imagínense que solo hubieran 2 emisoras de radio en el mundo. De hecho, cuando yo era chico, vivía en Córdoba, hasta las 4 de la tarde había solo 2 canales de televisión. Había canal 12 y canal 10. Era lo único que había. Podías ver uno u otro, nada más. ¿Y qué hacías? Elegías uno de los 2. El otro no dejaba de existir mientras uno veía el otro canal, ¿sí? Había muchas otras personas que estaban viendo el otro canal. Hay muchas otras emisoras de radio que ahora están siendo escuchadas por otras personas, muy pocas personas, porque la mayoría de la gente escucha Radio Dakota. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay 2 canales, 2 constantes de emisión de emisores de pensamientos. Uno es la luz, otro es el oponente. Nuestro trabajo a través de la conciencia es aprender a escuchar la voz de la luz. Esa analogía mística de los 2 angelitos, el positivo y el negativo, ¿sí? Uno le habla en el oído. Literalmente es así, pero de una forma mucho más sofisticada, ¿sí? Nuestro pensamiento, y lo sabemos, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que un montón de veces creemos que estamos pensando y de golpe nos damos cuenta que hay toda una conversación, una pelea con alguien. Todo esto está ocurriendo en nuestra mente sin que tengamos control de aquello. Entonces, si hay 2 emisoras y una me dice lo que es proactivo, que es la de la luz, y otra me dice lo que es reactivo, ¿sí? Que es la del oponente, que tiene un propósito. El propósito es sacarme bueno, es darme constantemente un desafío para que lo que yo tenga en mi vida me lo pueda realmente ganar, ¿sí? Que yo me pueda ganar el acercarme a ser parecido a la luz, ¿sí? A cobrar similitud con el Creador. Lo único que hay que hacer es cambiar el dial. Ahora, ¿cuál es la perilla, ¿sí? ¿Cuál es el botón que hace que yo esté en una emisora o en otra?
el proceso normal del ser humano, casi en cada caso, es: recibe un estímulo externo, ¿sí? El tipo está acostado en la cama, tranquilo, no quiere hacer nada, pero suena el teléfono, ve algo en las noticias, se acuerda de algo que tiene que hacer y tiene que levantar, le da hambre, tiene ganas de ir al baño, lo que sea. Entonces un estímulo externo genera una acción, ¿sí? Y por lo general ese estímulo externo es un deseo. Ese estímulo externo despierta un deseo, y ese deseo inmediatamente genera movimiento. Dijimos que en las fases de la creación el deseo fue lo que generó movimiento, y el ser humano es el que más, digamos, se mueve y manipula su medio, porque es el que tiene mayor deseo, el que tiene más para satisfacer. Entonces, el deseo genera un movimiento, y ese movimiento es una acción humana. Esa acción genera un proceso de causa y efecto, ¿sí? Ahora, dependiendo de cuál fue la conciencia que originó esa acción, es si el efecto que va a venir de esa causa va a ser positivo o negativo. Ahora, estoy entre la luz y el oponente, entre las dos opciones Sí. que tengo, que me vienen como opciones. Dos únicas opciones. Dos únicas opciones. Muchas veces nosotros pensamos... No sé por qué me suena que la de la luz es más, requiere esfuerzo, es más pesada y es más... sí, de hecho, más trabajosa. uno de los grandes... de las grandes herramientas que tiene este oponente, esta fuerza en nuestra mente que va en contra nuestro, es hacernos pensar que hay siempre más de dos opciones, ¿sí? Siempre hay opciones físicas. Hago esto, hago A, B, C, D, F, infinidad de opciones que hacer. Esa es la primera herramienta que él tiene para luchar en contra nuestro. ¿Cuál es el primer nivel de conciencia al que tenemos que llegar? Hay solo dos opciones: proactivo y reactivo, la luz o el oponente. La conciencia de la luz, que me lleva a acercarme a tener similitud con el Creador, ¿sí? Lamentablemente, para la mayoría de nosotros, aquello que nos lleva a tener similitud con el Creador es lo que no tenemos tantas ganas de hacer, porque queremos satisfacer los deseos del cuerpo. Pero satisfacer los deseos del cuerpo, ir sobre el pensamiento del oponente, es alejarnos de aquellas cosas que buscamos en nuestra vida. El que busca riqueza, salud, amor, y lo busca en forma verdadera, tiene que entender que no hay otra alternativa más que por el camino de la luz. Porque la luz es la única fuente auténtica de energía. Lo que sea que el oponente, con lo que sea que el oponente te tienta, es tal vez momentáneamente más intenso y más placentero, pero no dura. Hacemos siempre la analogía que es como un cortocircuito en una lámpara. Uno prende un foco, el antiguo foco con el filamento, polos positivos, negativos, en medio se crea una resistencia, ¿sí? El filamento es una resistencia. Cuanto más resistencia hay, más grueso es el filamento, más luz genera. Ahora, ¿qué pasa si yo uno el positivo y el negativo? Se genera un cortocircuito que da mucho más luz que el del filamento, pero solo por un momento, ¿sí? Esa es la analogía, que lo que sucede con la luz en nuestras vidas. Cuando me voy por la emisora de radio del oponente, del Satán, que mencionamos la semana pasada, me lleva a infusiones de luz más fuertes, ¿sí? Más placenteras a la conciencia del cuerpo, pero duran un instante. A los 10 minutos de que comí la torta de chocolate cuando estoy haciendo dieta, la torta se siente genial, pero después estoy 3 horas arrepentido de haberlo hecho, un bajón, tengo que ir más al gimnasio, siento que el trabajo que estoy haciendo en el gimnasio no es para avanzar, sino para recuperar lo que perdí por un bocado de torta. Retrocedí. Retrocediste ese cortocircuito, y en ese momento sentí algo poderoso y luego estoy, como decimos, apagado, o en realidad sin energía. Sin energía. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es la perilla? ¿Sí? ¿Cómo hago para apagar la emisora del oponente y empezar a escuchar lo que la luz tiene para decirme? Dijimos, estímulo externo,
genera un deseo, ese deseo nosotros lo percibimos a través de nuestro pensamiento, y ese deseo, ¿sí?, que generalmente es satisfacer algo del cuerpo, alguna necesidad de satisfacción inmediata, tiene una contraparte que es la de la luz. La luz seguramente, con simplemente acordarme, no, yo no estoy acá para solo satisfacer los deseos del cuerpo, sino para crear similitud con el Creador, porque cuando lo hago puedo recibir infinitas veces más y de manera duradera, ¿sí?, aunque tenga un proceso de ganármelo. Ya el pensar de esta forma nos hace ver que tal vez ir por el inmediato de lo que pide el cuerpo no es lo mejor, pero la tentación está, ¿sí? Cuando alguien viene y me molesta y me grita, lo que sea, inmediatamente siento el deseo de pelear, ¿sí? ¿Es algo que yo decido? No, es una reacción. Viene el estímulo externo y yo reacciono de esa forma. En ese momento de la reacción es el único momento en donde el ser humano verdaderamente ejerce su capacidad humana, su capacidad de libre albedrío. Porque en ese momento, nosotros lo sabemos que muchas veces cuando estamos por contestar, estamos oyendo una voz que nos dice, no digas eso, no lo hagas, pero el impulso del cuerpo, el deseo de satisfacer, el pelear de regreso, el no dejar que me digan el esto, el otro, lo que sea que el cuerpo me pide, la mayoría de las veces es más fuerte, y aunque me sepa que me va a meter en un problema, lo hago. Igual que la torta, igual que cualquier otro tipo de cortocircuito, por decirlo de alguna forma, como explicamos con el foco. Hay una fórmula que quiero que la anoten, y con esto vamos a terminar el programa. Y que traten de practicarla, no voy a dar muchos detalles, traten de practicarla esta semana, y la semana que viene vamos a ver cómo nos fue. El estímulo externo, ¿tengo capacidad de controlar? No, simplemente viene. Entonces, son pasos. Paso número 1, aparece un estímulo externo, ¿sí? Yo no tengo control sobre ese estímulo externo. Paso número 2, ¿sí?, ese estímulo externo despierta una reacción, un deseo, ¿sí? Paso número 3. Alto. Freno. ¿Sí? No importa qué tan grande sea el deseo, si yo quiero ser humano y no animal, si quiero ser Ben Adam, hombre, ¿sí?, de los hijos de Adán y no de los hijos de los animales, mi único momento de verdadera existencia humana es este momento, alto, freno, ¿sí? Todo lo demás yo no lo puedo manipular. El deseo que se generó, ni siquiera, tengo que entender que ni siquiera es mío, es parte de la sociedad que tiene la conciencia de mi cuerpo con el oponente, con el Satán, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es alto. En ese momento en el que yo detengo y freno mi sistema reactivo, como solo existen 2 emisoras y la primera emisora que siempre aparece es la del oponente, en el momento en el que lo detengo y no llevo a cabo una acción física según lo que me pide mi deseo, lo único que queda transmitiendo en la radio es la luz, ¿sí? Entonces, si solo hay 2 emisoras, luz, oponente, el oponente dio su veredicto de qué hacer ante ese estímulo externo y yo lo detengo y no lo escucho, la única otra emisora que hay para escuchar es la de la luz. Les advierto, la luz generalmente siempre te dice que hagas algo que va en contra de tu comodidad, en contra de, ¿sí?, pero la recompensa que tiene es duradera, ¿sí? Es luz constante, no una infusión de energía rápida y después el bajón. Entonces, estímulo externo, surge un deseo, una reacción, y aquí es lo único que yo puedo hacer para crecer espiritualmente, ¿sí?
Todo lo demás, todo lo que me dicen, el voluntariado, todo son cosas geniales, pero no son mi verdadero crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual es aprender a apagar el sistema reactivo. Lo detengo y escucho la otra emisora. Les advierto también que al principio, porque hace muchos años que escuchamos solo una emisora, nos va a costar un poco, pero nada reemplaza la práctica, como en los deportes. Permítanse fallar. Sí, por supuesto. Y hoy, cuando viene tu hijo o cuando estás en el trabajo y querés poner en práctica esta fórmula, permitite darte cuenta, por lo menos, que no lograste aplicar esta fórmula, porque ahí ya vas a estar en conciencia y un paso adelante de que estuviste mirando, que en ese momento reaccionaste y te viste reactivo y te viste gritando igual que siempre, pero te estás viendo ya en esa situación. Y ya reconoces que actuaste sobre lo que te dijo una de las emisoras. Ahora, entonces, 3 pasos, vamos hasta ahora. Estímulo externo, no hay nada que hacer. Se genera un deseo, una reacción, nada que nosotros podamos hacer. Paso número 3, alto. ¿Sí? Un instante, aunque sea un segundo, detenete y escuchá lo que tiene la luz para decir cómo se actúa en esta situación de manera proactiva. Paso número 4, acción. Una acción que refleje lo que la luz te dijo y no lo que te dijo inicialmente el oponente a través de la reacción. No es fácil. No es fácil. Pero es el único trabajo espiritual. Y esto no es fácil, no es algo que consuele, digamos, que uno debía decir, bueno, entonces yo como no es fácil, entonces sigo cayendo. Les convido, por favor, hasta la próxima semana, por lo menos, a empezar a aplicar esta fórmula y de esta manera empezar a entender qué significa ser espiritual. Llevar a la práctica y estar un paso y crecer espiritualmente realmente es algo que requiere justamente acción, este último paso de esta fórmula. También acá nos damos cuenta que lo que hace el otro no tiene nada que ver, no importa lo que si el oponente, si es mi competencia, el trabajo no pasa por lo que hace otra persona, soy el único que tiene control sobre mi reacción. Y si no lo estoy ejercitando, estoy siendo, suena feo, pero casi un animalito más. Aquí desde la acción que nos continúa ahora, ya despidiéndonos de este 6º curso de los secretos de la Kabbalah. Gracias a toda la audiencia que está de otro lado aquí sintonizando Radio Dakota 104.7. Javier, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, nos vemos, buena semana. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.
Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah con la conducción de Javier Wolkoff y Damián Tolchinsky. Y ya volvemos aquí nuevamente desde Radio Dakota 104.7, llevándoles los secretos de la Kabbalah. Recién hablábamos de algo extraordinario, Javier, del oponente, de la torta de chocolate. La torta de chocolate. Yo siempre recuerdo extraordinario la torta de chocolate. La tentación de la torta, pero siempre recuerdo en este mismo ejemplo, ¿no? Aquel que va al médico, esto mismo que dijiste. La doctora te dice, acá tenés, donde dice dulce de leche, mermelada, donde dice media lunas, tostada, donde dice gaseosa, jugo o agua. Muy bien, vas a tu casa con el papel, lo pones en la heladera, abrís la heladera, está la mermelada dulce y agarrás el dulce. Este es el gran problema que tenemos. Y después buscamos una manera de ir al psicólogo, de ir a hacer no sé qué. Después cuando llega el momento de las vacaciones, estás deprimido, la malla no te la puedes poner, te peleas, no querés ir a la fiesta. Y resulta que todo eso es porque cuando viste la heladera, en vez de agarrar la mermelada, agarraste el dulce de leche. Yo cuento esto y esto que me hiciste acordar también, porque realmente los problemas que llevamos a lugares realmente profundos, llenos de caos tremendos, tienen que ver con justamente esto que vas a revelar ahora, este oponente adentro de nuestras mentes llevándonos la mano hacia el lugar equivocado, bueno, nosotros mismos, ¿no? Y no hay nada externo, no hay nada extraordinario que uno tenga que hacer, necesito no sé qué cosa, necesito que resolver en esta discusión interna que tengo conmigo mismo, cómo es que logro controlar y no caer de vuelta en esto. Y de hecho quiero poder estar, si en este caso sea la dieta, mi objetivo y mi caos, quiero lograr estar estable con eso, dejar el cigarrillo, dejar muchas de las cosas que uno quiere dejar. Dejar de pelearme con otra gente. Te lo llevo a un lugar que es mucho más. Ahora, pasámoslo al plano ya público, no privado, porque eso es lo que haces en la intimidad de tu casa, si agarraste el dulce de leche o la mermelada. ¿Cuántas veces estás a punto de decir algo que sabes que no lo tenés que decir, pero tu deseo de contestar y tu reacción, y sabes que lo que vas a decir te va a meter en un serio problema, o no es lo correcto, y no lo podés evitar, lo tenés que decir, y sale, y lo decís, y crea un problema, y después te arrepentís, pero en el momento lo tenés que decir. Esto surge porque existe una fuerza que fue puesta en este mundo, que es, entre comillas, un oponente. Y la principal herramienta con la que este oponente trabaja para sacar lo mejor de nosotros y que nos esforcemos y crear competencia es hacernos pensar que nuestros oponentes son otras personas. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Punto, paréntesis, pensamiento. Zona de gran revelación cabalística. Nosotros vivimos la vida pensando que mi oponente en la empresa es la otra empresa que fabrica lo mismo que yo. Mi oponente en la oficina es el otro vendedor que hace mil y una maniobra para vender más que yo y ganarse el premio de fin de año él. Mi oponente en el ámbito científico, en lo que sea, es aquel otro científico que estamos en una carrera por ver quién es el primero que revela un misterio o algo. Siempre pensamos que nuestros oponentes son otras personas, ¿sí? Salís a... Esto no quiere decir de que nosotros no tengamos que lidiar constantemente con otras personas que también nos ponen presión y parecen ser un oponente, pero siempre doy esta analogía y es sobre todo muy comprensible desde el punto de vista de nuestra audiencia femenina. Salís el fin de semana de shopping, ¿sí? Y saliste con, no sé, 100, 200, 300, 1000, 2000, cual sea que es tu presupuesto, X número de pesos en la mano, que dijiste que eso era lo que ibas a gastar. Pero cuando llegaste al negocio y vistes que también habían unos zapatos y una cartera y un esto y un lo otro que combina con esa una prenda que ibas a comprar, y ves que el dinero no te alcanza, te acordás que tenés la tarjeta de crédito. Y decís, no, pero lo voy a pagar en cuotas, va a ser así, va a ser así.
más allá de que esto sí te pasa bastante seguido, después cuando llega la tarjeta, pero bueno. Y en ese momento no tenés con vos el dinero y habías decidido hacer algo, lo justificás, decidís que está bien cambiar el plan de no gastar esa X cantidad de pesos en comprar solo la blusa y te compraste el pantalón, los zapatos, la cartera, el abrigo, ¿sí? Y un pasaje a otro país para ir a estrenarlo, ¿sí? Te desbordaste si saliste con la tarjeta y la hiciste bolsa. ¿Es un caso real, Javier? No, es totalmente una hipótesis. No sé si este tipo de cosas ocurren, pero me parece que puede ser un buen ejemplo. La cosa es que a fin de mes viene el cartero y te trae el estado de cuenta de la tarjeta. Ya no viene más el cartero, Javier, te quiero decir que lo mandan te llega por email. Pero está bien. Te llega por email. Te llega por email y ves el estado de cuenta. ¿Qué haces? Agarrás un palo y le empezás a pegar a la computadora porque te trajo, o te viene el cartero, o al cartero, agarrás y le tirás los perros al cartero porque te trajo el no maten al mensajero, ¿no? ¿Sí? Es solo el mensajero. El que cargó toda esa plata en la cuenta fuiste vos. ¿Sí? Siempre va a haber una persona física que va a servir como mensajero de aquello que nosotros tenemos que aprender. Pero esa persona enfrente siempre, si aparentemente es nuestro oponente, tenemos que entender, y ahora vamos a explicar por qué, que es solo un mensajero. El verdadero oponente que nosotros tenemos es esa voz en nuestra mente que nos dice: ¿cómo vas a comer mermelada? Mermelada dijo la doctora, pero acá no está la doctora para verte. ¿Sí? Como si fuera que a la doctora le importa que vos subas o bajes de peso, que estés más flaco. La tipa te dio una receta para lo que vos le dijiste que querías. Vos querés adelgazar, come todo esto. Bueno, pero ahora no me ve nadie. Claro que no te ve nadie. ¿Sí? A la mayoría de la gente esa que al final después los terminan sacando con una grúa de la casa, ¿sí? Y rompen una pared o una ventana para sacarlos, tampoco los ve nadie. Absoluto. ¿Sí? El problema está en que el oponente no es la torta de chocolate. El oponente no es el dulce de leche, la otra persona. El oponente es esa voz en mi mente que me dice: que ya comiste, ya ahorraste 3.500 calorías en la cena, comete una torta de chocolate, es una sola vez. Hay que disfrutar la vida, sí. Esto es un momento, hay que darse los gustos, y así vamos pujando por lograr, por hacer cada una de esas cosas y tomamos un camino de constantes derrotas. Y después nos llama la atención por qué en esa licitación no la ganamos, por qué en ese puesto de trabajo se lo dieron a otro, por qué, porque nosotros vivimos una vida reactiva de constantes derrotas, ¿sí? Nosotros decidimos que nuestro patrón de vida son las derrotas. ¿Dónde se ve esto? En el único lugar que cuenta, que es nuestra conciencia, ¿sí? En este plano de existencia física en el mundo, el único acceso que tenemos a lo metafísico, que después termina convirtiéndose en algo físico, es nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Me hiciste acordar, todo el tiempo me boicoteo, todo el tiempo estoy perdiendo batallas, peleas, y todo el tiempo, cuando estoy después queriendo que se me den ciertas cosas, querer lograr ciertos objetivos grandes, importantes, deseos que realmente son sustanciosos para mi vida, veo y me doy cuenta que no están ahí presentes, y me doy cuenta que realmente estoy constantemente boicoteándome con estos pequeños detalles que pienso que no tienen que ver con aquellos. Pienso que porque quiero lograr este trabajo, bueno, en mi casa me comí dulce de leche en realidad. Sí, no importa. Lo que yo te estoy diciendo es que quiero que este jefe me dé mi aumento, que este jefe me dé mi nuevo trabajo. ¿Y qué tiene que ver el dulce de leche con eso? No tiene nada que ver, en realidad estoy asociando una cosa con la otra. Y sin embargo, sabemos que cada una de estas batallas que perdemos construyen en realidad, bloquean absolutamente esto que tengo que descubrir, esto que tengo que sacar a la luz en mi trabajo espiritual para realmente estar en control y lograr que esa energía me permita ir encontrando y logrando mis objetivos. Si tengo que preguntarte entonces, este oponente, ¿puedo controlarlo? Este oponente, ¿puedo empezar a darme cuenta de qué manera cada vez que tengo que tomar decisión y controlar eso que me está empujando? Lo primero que tengo que entender son 2 o 3
datos importantes. Mi lucha, mi pelea contra este oponente, ¿sí? No contra contra el otro trabajador en la empresa, contra la torta, ¿sí? Mi pelea con ese oponente que vive en mi mente, el que me dice no, por hoy podés comer eso, no te va a hacer nada, hacelo, sabés que te vas a sentir bien, ¿sí? Eso es el trabajo espiritual. Por eso es que no existe el bien y el mal. Nadie puede juzgar en otra persona cuál es su trabajo espiritual, porque nadie puede oír la pelea que esa persona tiene en su mente entre lo que sabe que tiene que hacer y lo que esa voz le dice en contra de él que haga. Dato número 1, ese trabajo que ocurre solo en mi mente, eso es la esencia del trabajo espiritual. ¿Por qué le decimos trabajo espiritual? Porque no es en el plano físico. El plano físico es un plano de manifestación, ¿sí? Lo que termina aconteciendo en el 1%, en la parte física, es solo una sombra, un reflejo de aquello que se decidió en el plano metafísico. Nuestra única herramienta o puente entre lo metafísico y lo físico es nuestra mente, ¿sí? Es lo único que es capaz de tomar o generar un pensamiento o una decisión que es totalmente etérea, que no tiene ninguna fisicalidad, y transformarla en una acción física, ¿sí? Entonces, número 1, ese es el trabajo espiritual. Número 2, ¿sí? A ver, es importante que se quede claro el anterior. La gente dice, pero ¿cómo? ¿Ir a ayudar a otra persona no es trabajo espiritual? La decisión de ir a ayudar a otra persona y la decisión de hacer tu máximo esfuerzo, ese es el trabajo espiritual. La acción física es solo para demostrar que no estabas mintiendo, ¿sí? Es que estabas dispuesto a ponerle el cuerpo a esa decisión espiritual y metafísica. Ahí se está manifestando, ¿sí? Esto que acabo de decidir con mi conciencia. Sí. Con lo cual, fíjense lo importante que es esto. Si yo simplemente estoy yendo a hacer un trabajo de voluntariado, me piden que ayude a alguien o lo que sea, y lo hago reactivamente, lo hago porque alguien me necesita o porque alguien me va a estar viendo hacerlo, ¿sí? Ir a darle de comer a los pobres, ir a ayudar en una institución sin fines de lucro, hacer algo que supuestamente es para mejorar el mundo, no me mejora necesariamente mi vida en lo absoluto, porque el trabajo espiritual no está en ir a hacer el esfuerzo físico. Ah, ¿no te mejora tu vida? Ah, es porque el esfuerzo físico no es suficiente, hace más esfuerzo físico. No, el trabajo espiritual pasa por el cambio de conciencia, ¿sí? Que cada acción que nosotros hacemos tenga detrás la decisión de ir en contra de mi sistema reactivo. Hay mucha gente a quienes tienen serios problemas, serios inconvenientes en sus vidas que necesitan resolver, donde necesitan ser proactivos y cambiar sus vidas, y se esconden yendo a darle de comer a los pobres. Y dicen, ¿por qué la vida me hace lo que me hace cuando yo soy una persona buena? Yo le voy a dar de comer a los pobres, yo hago voluntariado, ayudo a la gente, hago un montón de cosas, ¿sí? Inclusive la gente que dona plata, dinero, millones, o dona dinero, que esa ¿sí? acción los limpia absolutamente de... Lo que pasa es que también hay que entender que hay todo un sistema en este mundo, ¿sí? Lamentablemente muchos de ellos a través de las religiones y demás, en donde se le ha hecho pensar a la persona que puede limpiar culpas dando dinero, o puede mejorar cosas en su vida simplemente dando dinero. Porque siente, parecería que se va a beneficiar, ¿sí? Que le van a venir bendiciones a partir de estas acciones. Nos olvidamos que nosotros pensamos que en un momento se abolió aquello de la Edad Media de comprar indultos, ¿sí? La gente iba a la iglesia y decía, bueno, mira, la verdad tengo muchas ganas de matar a tal y tal persona, o de hacer algo malo, ¿cuánto cuesta eso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por adelantado? Y se compraba un indulto. Ese concepto de la compra de indulto, que suena tan grosera,
se ha sofisticado, no dejó de existir, simplemente se ha sofisticado, y hay mucha gente que le va a decir a otro, mira, tu crecimiento espiritual pasa por hacer más, dar más, ¿sí? Y suena lógico, ¿sí? Es más, ¿no me dijiste recién que para parecerme a la luz tengo que dar? ¿Sí? Pero dar es una acción física. La acción física no sirve de nada, no cuenta si no hay detrás un trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual es puramente metafísico, ocurre únicamente en el plano de la conciencia del ser humano. Y no es cierto que esto que estoy haciendo en este lugar en mi vida, muchas veces les dicen a la gente, mira, bueno, tenés ese problema con tu mamá, con tu tío, con tu empleador, con quien sea, y no hay posibilidad de cambio. ¿Sabes qué? Entonces en otro área de tu vida da, voluntaria, hace, ¿sí? Y la mayoría de la gente encuentra esos espacios como muletas, se dice crutches, sí, como un lugar en que apoyarse, decir, un bastón para decir, estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Y muchas veces se les dice a aquel que manipula esta información, le va a decir a la persona, bueno, si todavía no se solucionó aquello con tu mamá y con tu tío, con quien sea, es porque no es suficiente, hace más, da más, ¿sí? Pero si la vida me puso un ticún, algo que me hace reaccionar en mi tío, en mi abuela, en el empleador, en aquel aspecto de mi vida, y eso es lo que me hace reaccionar, venir a darle de comer a los pobres no puede ser el trabajo espiritual que arregle eso, ¿sí? Porque yo vine a parecerme a la luz, vine a ser proactivo en lugar de ser reactivo. Entonces, donde tengo que ser proactivo es con aquella persona que es el mensajero de mi reactividad. Con lo cual, si me engancho pensando, y esto lo digo porque veo mucha gente que llega a nuestras clases que dice, pero yo soy una buena persona. Y yo les pregunto, ¿por qué pensás que sos una buena persona? Claro, y describen la cantidad de acciones que están haciendo en muchos lugares de sus vidas. Sí, y el 99% de los casos son excusas para esconderse de ir a enfrentar lo que verdaderamente tienen que hacer en su vida. El lugar donde quieren justamente manifestar la gente corrección. dice, pero yo estudio espiritualidad, yo voy a eventos espirituales, hago cosas espirituales, pero no viven una vida espiritual, ¿sí? ¿Qué hacen? Dedican un tiempo de su día, de su vida, a una acción espiritual, seguramente en el edificio de una institución espiritual, y sienten que es una parte de su vida que está siendo, que debería de influenciar todo el resto. Sin embargo, el trabajo espiritual debe ocurrir en todos los aspectos de mi vida y por sobre todo en aquellos donde tengo un conflicto. La semana que viene, en el próximo programa, vamos a analizar con detalle cómo funciona este tema de esta lucha en nuestro pensamiento. Muchas veces nos pasa que nos encontramos, que estamos peleando con alguien en nuestra mente. Y digo nos encontramos, no porque en un momento decimos, bueno, voy a ensayar una pelea con esta persona para ver cómo me iría y qué tendría que decir. No, de golpe nos damos cuenta que en nuestra mente está ocurriendo una pelea con alguien. La persona contesta, yo contesto, y a veces hasta termino angustiado porque soy tan estúpido que encima a veces salgo perdiendo de la pelea con la que tengo en mi mente. Entonces, ¿cómo puede ser que mi mente me haga eso? Yo primero pensé que mi peor enemigo eran mis 5 sentidos, pero ahora resulta que cuando empiezo a analizar me doy cuenta que no controlo mi mente. Mi mente es como si fuera que recibe de algún lugar o que es constantemente bombardeada por pensamientos los cuales no controlo, ¿sí? Esa energía, ese oponente que vive en nuestra mente es lo que, cabalísticamente explicado, es lo que muchas religiones llaman Satán, ¿sí? La palabra Satán, ¿sí?, es un código arameo que tiene un solo propósito: describir y enseñarnos cómo funciona ese oponente interno
Uno de las estrategias o de las herramientas más fuertes que tiene esta energía es haber creado toda esta imagen de un diablo, un infierno, un tipo rojo con una cola y el fuego, y toda esa fábula acerca de ese personaje metafísico llamado Satán, cuando todos, bueno, ya aquellos que son más de nuestra edad conocen la famosa canción de Inexis, Devil Inside, ¿no? Con el diablo adentro. En realidad es así. Todos nosotros tenemos un oponente con el que tenemos que luchar, y no es ni la torta, ni el vecino, ni el otro trabajador en la empresa, ni siquiera la competencia, ni mi esposa, ni aquella persona con la que peleo. Es eso en mi mente que me lleva a hacer lo que sé que no debo hacer, y aquello que no me deja hacer lo que sé que tengo que empezar a hacer. La semana que viene vamos a explicar con detalle cómo funciona, qué propósito tiene y cómo se le gana. Y cómo, quiero dejar una última, en uno de los emails que nos mandaron esta semana respecto de la semana anterior, una persona nos escribe diciendo, ok, ese es el trabajo espiritual, ¿cuál es el premio? ¿Sí? Y lo voy a dejar así como fin del programa de hoy. El Zohar, que es la principal fuente de la Kabbalah, nos dice que la sensación a parecernos a la luz y lograr similitud de forma y volver a conectar nuestra vida, nuestro pedacito de la vasija al Creador, lo único que se le asemeja en este mundo, pero es 60 veces menos, es un orgasmo. Literalmente el Zohar dice que la sensación que tenemos en un orgasmo fue puesta en este mundo solo para hacernos acordar cómo se siente cuando la luz y la vasija están unidas, con la diferencia que en lugar de durar un par de segundos, es constante. Impresionante, Javier, esta última revelación. Para todos ustedes, nuevamente, recordarles de escuchar nuestros programas en nuestro portal kabbalahaplicada.com, seguir escribiéndonos a info@kabaplicada.com. Un placer seguir compartiendo los secretos de la Kabbalah, llevándoles desde aquí, desde Radio Dakota 104.7, los secretos de la Kabbalah. Nos encontramos la próxima semana. Saludos para todos ustedes y buena semana. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.